Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay. Presentado por Agua La Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otra edición de Paraguay Productivo. Hoy desde Concepción, capital del primer departamento de Concepción. Y en esta zona estratégica, lo que estamos observando a mi espalda es el lugar donde en Concepción se piensa instalar un parque industrial. Esto queda a pocos metros de donde está la penitenciaría de Concepción, antes de llegar precisamente al predio ferial de la Expo Concepción y de la Universidad Nacional de Concepción, viniendo del lado de Orqueta. Es un lugar en el cual se piensa instalar una serie de industrias, especialmente ensambladoras, si avanza el proyecto que realmente es el sueño de las autoridades y de los empresarios aquí en la zona de Concepción. Hoy un programa muy especial para conocer un poco de la historia de la capital del primer departamento y las vivencias que hoy en día tienen los concepcioneros. Con ustedes, Paraguay Productivo. Esta ciudad surgió como consecuencia de la necesidad de preservar los intereses españoles en la zona norte, en vista de la agresión continua de los bandeirantes. Los portugueses no respetaron aquella línea establecida por Julio XIX, creo que, el Tratado de Tordesillas. Nunca se delimitó muy bien. Entonces, ellos avanzaban por sobre las posesiones españolas, como una necesidad para proteger los intereses de la corona española. Se creó Concepción como un fuerte, y a partir de acá de Concepción fueron alimentados los fortines, como ser el que está en San Carlos y el fuerte de Borbón. Esa fue la misión. Toda la vida se veía agredida ya sea por los indígenas, por los aborígenes o por los bandeirantes. La primera disposición del gobernador Pinedo fue crear algunas colonias agrícolas para sustentar, porque un cuartel, una fortificación no se puede mantener sin que haya alimentos, sin que haya producción agrícola sobre todo. Entonces, como consecuencia, fueron creadas alejadas de la ribera del río, ahí en la zona de Orqueta, en Arroyo Cané, lo que conocemos hoy como Jugua Ocampos y Jugua Ibáñez. Lleva el nombre de aquellos comandantes militares que se le daban grandes extensiones de tierra para cultivar. Así nació Concepción. Hay dos autores historiadores. El primer historiador que hizo el relato fue don Félix de Azara, pero él se equivocó en fijar la fecha de fundación y pone como fecha de fundación el 31 de mayo. Luego vinieron los revisionistas, sobre todo un concepcionero llamado el escritor Juan Bernardo Otaño, que fue el primer historiador que descubrió esa falencia investigando los archivos de India. Y luego, sobre esa base,
nuestro historiador don Pedro Antonio Alvarenga Caballero fue a traer los documentos originales de la Fundación de Concepción y estableció con una claridad científica que fue el 25 de mayo de 1773. En la época ya independiente, en esas cartas del doctor Francia, que fue compilada en un libro grande, que manejaba por correspondencia, manejaba a sus súbditos para vigilar la frontera y aprovisionar y fortificar San Carlos y Borbón. Sabemos que esa fortificación de San Carlos migraba, estaba en territorio brasilero, mucho más al norte del río Apa, pero después, como eran construcciones precarias, no soportó la avalancha de los portugueses, hasta que se fortificó en forma permanente lo que vos conocés como el Fuerte San Carlos. La misma cosa sucedió, pero con más ventaja en el Fuerte Borbón, que ahí está edificado sobre un cerro que daba vista hacia el río, que no permitía la llegada de ninguna incursión. Con gran visión de estadista, el presidente Eligio Ayala modernizó el puerto Concepción, creando 2 depósitos enormes para albergar las tropas que iban a viajar y que en tiempo de paz sirvió para depósitos, para almacenar muchas mercaderías aquí en Concepción. Un vestigio de ese modernismo tenemos aquí a 100 metros, el guinche que era del puerto, que se incorporó en aquella época. Ese puerto se modernizó y concluyó su construcción en el año 1927. Y tuvo su rol muy importante ese puerto porque alimentó 2 vertientes para la defensa del Chaco. La vertiente que Concepción, Puerto Militar, Pozo Colorado y Nanagua. Y la otra fue la Concepción, Puerto Casado. Ahí influyó una organización de retaguardia muy interesante que se llamó Liga Patriótica o Junta de Aprovisionamiento Norteño, que fue la entidad que financió gran parte del equipamiento del Regimiento 2 de Mayo y proveía de combustible a los barcos que surcaban el río Paraguay con destino a Puerto Casado. Ese sí que fue el eje de la defensa del Chaco Concepción. Nadie puede negar eso. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta Selecta en el este, también se deleita Selecta. Con Leiva degusta su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea. Con Selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea Selecta. ¡Date el gusto! Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Una buena compañía. Bahía.
Energía para crecer. Desarrolla el futuro. Contagia ritmo. Genera acción. Bahía inspira alegría, innovación, tecnología y marca la diferencia. Grupo Bahía, energía y corazón. Fue con motivo de la fiebre de la yerba mate. Es increíble que 18 a 20 años después de culminar la guerra del Chaco, del 70, haya habido tanto negocio con Europa. Esos barcos de ultramar por el calado del río llegaban hasta Concepción y como lastre traían materiales de construcción. Quedan pocos vestigios de esos materiales de construcción en las tejas, en ladrillos que tienen impreso Versalles. Se conoce como las famosas tejas francesas, los esmaltes, las decoraciones, todas traídas de Europa. Acá tenemos un ejemplo viviente que el herraje de la mansión de don Basilio Quevedo, actualmente Teatro Municipal, se trajo sobre medida de Italia. Se trajo sobre medida los mármoles que adornan todavía el zaguán de esa casa. En fin, una infinidad de... Es increíble el progreso que se dio en Concepción en aquella época. A pesar de que aquí en la ciudad de Concepción no se nota mucho eso, pero siempre se vive con el temor de que esos delincuentes lleguen a Concepción para un acto de sabotaje. A tal punto que cualquier detonación de bomba, de 3x3, uno ya cree que es sabotaje del EPP. O cuando se corta la luz, uno piensa que ya es otra vez que se haya volado las torres. Se vio con un pequeño temor, pero la zona que más afectada es la zona de Arrochito y Villaú y esa zona. En el aspecto colonial quedan aún muy pocos vestigios, pero quedan aquellas construcciones de tipo colonial. Y el ejemplo más patente es el Museo del Cuartel de la Villa Real, que en una esquinita sobrevive una parte del cuartel que fue de la época de la colonia y que después fue cuartel de López para la invasión al Mato Grosso al mando del general Francisco Isidoro Resquín. Y paralelamente a eso, actualmente se están haciendo edificios muy modernos, pero se conservan esos edificios de las finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que en la ordenanza municipal lo establece como patrimonio cultural y que debe responder a unas edificaciones de estilo modernista, italianizantes. Eso quedan muchos. El eje de la economía de Concepción radica en el frigorífico Concepción. Se nota a simple vista por la cantidad de motocicletas estacionadas diariamente en la planta del frigorífico. Ese es el gran motor. Y en menor medida la agricultura minifundiaria que todavía subsiste en Concepción. Es una ciudad donde todavía nos conocemos todos. Nuestros abuelos fueron amigos de los otros abuelos, entonces todavía no conocemos y mantenemos esa tradición. Es una ciudad relativamente pequeña, pero últimamente se dio un poco una urbanización desordenada por esa migración masiva campo-ciudad que forman el cordón, algunos le llaman cordón de pobreza, pero sin embargo en ese cordón de pobreza hay edificios majestuosos también. Así es que hay una disparidad y demuestra ese declive, de la distribución de la riqueza. Y estaremos 70.000 habitantes dentro de la ciudad. En la ciudad de Concepción. Hay una intensa actividad pesquera, pero en la zona norte, entiéndase, Peña Hermosa. Hasta ahí van los pescadores concepcioneros a aprovisionarse de pescado. Trae muy buena pesca.
La costa ribereña prácticamente terminó, ya no hay pescado, deben adentrarse muy lejos. Y en cuanto al movimiento portuario, Aymuk, cuando desapareció la flota mercante del Estado, parece que decayó bastante y hoy es servido por 2 o 3 embarcaciones de menor calado y de menor porte. Pero no obstante tiene una cantidad de pasajeros y cantidad de cargas que todavía va al norte. Mucha gente también se va a bañar ahí. Y ahora en verano comienza la temporada y aquí en la playa del río Paraguay, aquí al costado del puerto de Concepción, muchísima gente, está abarrotado los domingos por la tarde. La gente cruza a nado también enfrente. Muchas personas. Incluso hay una escuela de natación presidida por un entusiasta concesionero, don Américo Albertini, que tiene más o menos 20 alumnos que todos los sábados y domingos va a enseñar la natación a estos jóvenes de todas las edades. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, selecta en el este, también se deleita, selecta. Con Leiva degusta su selecta con gusto y a gusto su selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige selecta. Para Estela selecta es la predilecta, Celestino si estea. Con selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roque Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta Alverde, kilómetro 4,5, y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roque Alonso. Posiblemente ya no haya proyecto para modernizar el puerto viejo porque está anclado en un predio municipal. Y cuando hay promiscuidad, llamémosle promiscuidad en las instituciones, por un lado es dominio del puerto, por otro lado es propiedad municipal. Y cuando la Secretaría Nacional de Turismo quiso hacer mejor ahí, encontró pero dificultades enormes con la dirección de puerto, con la administración de puerto. Y sobre todo cuando tuvimos aquí en Concepción un administrador díscolo que no respetaba a nadie, dejó de estimular tanto a la Secretaría de Turismo como a la Municipalidad de Concepción para hacer un centro cultural del Puerto Viejo de Concepción. De ahí que cuando hay dos cabezas, la maestro Nimbaipuna Atañ. Este muro fue construido al norte, los concesioneros sabrán, al sur de
del arroyo Calaverita hasta empalmar por la ribera del río Paraguay hasta el Molino Harinero, más o menos. Después, en el barrio San Antonio, comienza acá frente a lo que conocemos la ex usina, va bordeando un muro alto hasta San Antonio. Peligro de inundación por la crecida del río prácticamente no existe. El peligro viene cuando llueve en la zona oriental acá y se acumula el agua. Justo en el momento en que hay que hacer accionar las bombas, no hay electricidad o no se encuentra al responsable, siempre andamos. Pero esa acumulación repentina de agua se ve también como consecuencia de la colmatación de los cauces naturales. No tenemos esa cultura de disposición de las basuras. Tiramos nuestra basura en los cauces naturales y que colmata. Y antes de llegar a destino, antes de llegar al río, ya se inunda varios barrios. Eso hay que mejorar a través de la educación seguramente. O hacer un dragado de los cauces naturales aún existentes. Hay un proyecto que todavía está durmiendo, que es el Parque Industrial por concesión. Yo pienso que es falta de gerenciamiento insistir a las autoridades superiores del gobierno para que se apuren un poco en hacer eso. Suelen decir que lo urgente excluye a lo necesario. Y nosotros tenemos problemas sociales gravísimos que son problemas de urgencia y que no nos hace ver lo necesario. A lo mejor esa cosa necesaria puede paliar en gran medida por la producción para satisfacer esas demandas sociales que existen. Es un respiro para toda la zona norte, sobre todo para esas gentes de Vallemí. Concepción más o menos se defiende con esta ruta asfaltada de Pozo Colorado por la ruta quinta, ¿verdad? Pero faltaba un pulmón por donde respirar esa gente. Eso va a significar un gran adelanto porque el progreso lo trae las mini poblaciones, una población muy trabajadora que tenemos aquí en el norte. Eso lo va a traer el progreso aquí en Concepción. Pero sin camino no se puede hacer nada. ¿Y aumentó el caudal de gente que viene? Sí, aumentó totalmente. Incluso en el ámbito turístico hay personas que van allá a visitar las cavernas de Vallemí. Se están organizando excursiones. En las páginas, en las redes sociales se ve continuamente que personas van a visitar las cavernas de Vallemí. Va a ser un atractivo cuando concluya totalmente. Naturalmente que falta todavía infraestructura en cuanto a hoteles, paradores y otros elementos para el turista. El turista, me di cuenta yo acá por lo poco que he visto, que durante el día se sacrifica, camina, suda, pero de noche quiere descansar bien. Hay dos clases de turistas. Aquellos turistas de tercera edad se interesan por el museo y un recorrido por el casco histórico de la ciudad. Acá nosotros mantenemos intacto el casco histórico. Todas las ciudades o pueblos fundados por los españoles tenían como base un cuartel, una plaza y una iglesia. Felizmente nosotros conservamos eso como el casco histórico. De eso se interesan los turistas de la tercera edad. Los más jóvenes prefieren este turismo de aventura hacia el Tagatillá o hacia Vallemí para hacer rapel, por ejemplo, en el Tagatillá. Eso, hay dos clases. Pero en cuanto al museo, hay mayor interés de extranjeros de la tercera edad que vienen a Concepción. Tranquilos, pero hay un problema, yo no sé si es un problema social, estos motochorros. Siempre hay una nota discordante por la acción de malvivientes que se desplazan en motocicletas. Siempre hay casos aislados de despojo de carteras o celulares aquí, como en todas partes del país seguramente. Pero por el informe policial, por los partes policiales, me doy cuenta que muchas veces son capturados estas personas, pero seguramente por nuestro sistema judicial son liberados porque no reviste seguramente alguna gravedad el delito que cometen.
Tenemos la Universidad Nacional, que ha recepcionado bastante alumnos, más el apoyo de algunas universidades privadas que ya van dando su fruto aquí en Concepción. Hay bastante ya, si uno se prepara, puede estudiar ya en Concepción sin necesidad de ir a la capital. Ese es un déficit todavía aquí en Concepción. Está colmatado el servicio de salud, tanto en la previsional como en el servicio de salud del Ministerio de Salud. Porque para conseguir una ficha para atención médica hay que madrugar, hay que ir a las 3 de la mañana a formar fila. La ficha se habilita la oficina a las 6 de la mañana y algunas veces no alcanza todo y tiene que esperar al otro día. Sí, ese es un atractivo porque allá en la estatua hay un mirador que algunos turistas piden que subir y se les permite para sacar fotografías. Y el otro atractivo es este paseo central recientemente inaugurado donde estamos. Y esto se debió a la iniciativa de un periodista concesionero de nombre Edgar Américo Chilaver, que llegó a unir la voluntad de varias personas, porque esto no es una obra individual, sino es la concurrencia de voluntades, y adquirió tal confianza que los ganaderos aportaron aproximadamente 28 a 35 reses para hacer un asado y vender el asado. Y gracias a la colaboración del pueblo también se está haciendo esto. Esto es una innovación y viene a ser un ejemplo cómo un ciudadano civil no comprometido con el Estado o con la municipalidad puede llevar un adelanto. Desde luego que recibió el apoyo de la municipalidad, de la gobernación seguramente, y de la escuela taller para el diseño de este paseo central. Yo creo que las autoridades presentes deben diseñar la ciudad del futuro, porque de lo contrario vamos a tener una ciudad colmatada por el exceso de vehículos. Tenemos que priorizar la construcción de vías de acceso antes de que sea muy tarde. Y es un déficit porque tenemos una urbanización desordenada. Porque en este momento hay una especulación inmobiliaria y siempre a nivel de amiguismo vos encontrás calles cortadas, calles indefinidas. ¿Por qué? Porque siempre hay arreglos entre los poguazú para hacer aprobar un plano de urbanización al margen de las disposiciones legales. Y falta planificar la ciudad para 30 años. Así como hacen los municipios más pobres de Campo Grande o de Dorado. Mucho antes de que la urbanización alcance la zona rural, ellos ya tienen planificado cómo va a ser eso. Cuando es agobiado ya por la expansión urbanística, se ven obligados a urbanizar, pero ya urbanizan de acuerdo al plano aprobado 30 años antes. Hoy Paraguay Productivo estuvo en la ciudad de Concepción, donde hemos conocido parte del relato a través del profesor Teófilo Medina de la historia de Concepción, también los grandes desafíos de futuro. Y uno de los principales desafíos tiene que ver con esta ruta, precisamente debe unir Concepción con Vallemí. Aún no está culminada, especialmente en la parte más cercana a Concepción. Todavía hay muchos trabajos que realizar para la conclusión de este tramo de cerca de 180 kilómetros de ruta que une Concepción con Vallemí. Esperemos que en breve esta sea una realidad, de tal manera que toda esta zona norte del país pueda desarrollarse de una manera muy, pero muy positiva. Espero que hayan disfrutado de esta programación de Paraguay Productivo desde Concepción, capital del primer departamento. Hasta la próxima. Paraguay Productivo fue una presentación de Agua La Costa. La naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta. Si de hierba se trata, que sea selecta.
Motos Taiga. Solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro. Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos. Lo bueno de todos los días. Coarco. Inspección técnica vehicular. Con el apoyo de